Las Sagradas Escrituras indican una serie de acontecimientos preliminares al regreso de Jesucristo y al juicio final. Bienvenidos a El Archivero. Antes de sumergirnos en los misterios que nos aguardan, si te fascinan las profecías, la historia y los enigmas del pasado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta para fortalecer nuestro viaje de descubrimientos. En este video, vamos a explorar un conjunto de 10 profecías bíblicas que en la visión de diversos estudiosos y observadores atentos parecen estar desarrollándose ante nosotros en el escenario de 2025. Para ilustrar cómo profecías antiguas encuentran eco en la historia, consideremos el pasaje de Ezequiel capítulo 29, versículos 12 a 15, redactado hace más de 2 milenios y medio. Allí encontramos una predicción sobre Egipto. La nación permanecería, pero su estatus de superpotencia jamás sería restaurado. El texto bíblico detalla: «Haré de Egipto una desolación entre tierras desoladas, y sus ciudades quedarán desoladas entre ciudades en ruinas. Por 40 años esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por otras tierras». Y el Señor Dios proclama: «Al final de 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos por los cuales fueron dispersos. Restauraré la suerte de Egipto y los haré retornar a la tierra de Patros, su tierra de origen. Allí constituirán un reino humilde. Será el más modesto de los reinos, y no más se exaltará sobre las otras naciones. Reduciré su número para que no más dominen sobre las naciones». Históricamente, Egipto fue, de hecho, una de las civilizaciones más formidables del mundo antiguo, con un legado arquitectónico y cultural que aún hoy nos intriga. La profecía, sin embargo, parece haberse concretado. Aunque el Egipto contemporáneo existe, su influencia global es una sombra de lo que fue. Actualmente, el país figura en la 5ª posición en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, entre 179 naciones, y ocupa el 137º lugar en un índice de democracia de 169 países, de The Economist Intelligence Unit. Este es un atisbo de una profecía ya consumada. Ahora el foco se dirige hacia aquellas que, según interpretaciones contemporáneas de las Escrituras y análisis de eventos actuales, parecen tomar forma en el presente, específicamente en el año 2025. Una de las predicciones más emblemáticas sobre el fin de los tiempos es el surgimiento de falsos cristos y engañadores espirituales. En Mateo, capítulo 24, versículo 5, Jesús advierte: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Actualmente, la materialización de esta advertencia es multifacética. Desde individuos que se autoproclaman el Mesías, hasta aquellos que, hablando en su nombre, distorsionan sus enseñanzas, ilusionando a multitudes. Conforme a las Escrituras, este tipo de engaño espiritual tiende a acentuarse con la aproximación del fin. El libro de Daniel contiene vaticinios que muchos creen que se están manifestando en nuestra época. Son mensajes milenarios que parecen reflejar con notable precisión los acontecimientos de nuestro tiempo. Uno de esos pasajes se encuentra en Daniel, capítulo 12, versículo 4. «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Vivimos una era de explosión del conocimiento, una búsqueda incesante que permea todos los rincones del globo. ¿Sería esta multiplicación de la ciencia, mencionada hace milenios, una referencia al avance vertiginoso de las inteligencias artificiales que en 2025 alcanzan niveles antes inimaginables? Ese crecimiento del saber es palpable en diversas esferas, en el progreso científico, en la expansión de la IA e incluso en nuestra comprensión de la historia. Muchos especialistas alertan sobre un punto crítico si la IA de hecho supera la inteligencia humana, un debate ya en curso. Para algunos este podría ser el detonante para el fin de los tiempos, una era en que la creación supera al creador, volviéndolo obsoleto. Paralelamente, descubrimientos arqueológicos han redefinido nuestro entendimiento del pasado. Un ejemplo:
Notable es la reciente identificación vía sonares de probables cámaras subterráneas en Egipto. Las imágenes sugieren estructuras complejas con escaleras en espiral y túneles profundos. Los investigadores especulan que con el avance de las excavaciones podríamos estar cerca de encontrar el legendario Salón de los Registros, que se cree está bajo las pirámides. En el sermón profético, registrado en Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús también menciona un período de tribulación sin parangón, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta predicción insinúa que la capacidad humana para la destrucción alcanzará su clímax, algo que tecnológicamente ya se ha convertido en una posibilidad real. De hecho, nunca antes en la historia hemos poseído los medios para desencadenar una catástrofe global a escala tan tangible. Con los sofisticados sistemas de armamento actuales, esa profecía parece técnicamente a nuestro alcance. En ese arsenal, las armas hipersónicas ganan notoriedad. Existen dos tipos principales en desarrollo: misiles de crucero con scramjets, que alcanzan velocidades extremas, y vehículos planeadores hipersónicos, ojivas lanzadas por cohetes que reentran en la atmósfera a velocidades superiores a Mach 5, aproximadamente 6.100 km/h. Para comparación, el misil de crucero Tomahawk, ampliamente utilizado, alcanza Mach 0,8, menos de 1.000 km/h. Ya el misil hipersónico ruso Zircon puede alcanzar entre Mach 8 y Mach 10, es decir, hasta 12.000 km/h, un salto de casi 10 veces en relación con las velocidades máximas anteriores. Y la evolución no se detiene. La Marina de los Estados Unidos ya prueba armas de energía dirigida, como el Helios, un láser de alta potencia capaz de derribar drones a la velocidad de la luz. Lo más sorprendente, el costo por disparo es de meros 4 centavos de dólar. Esta nueva tecnología probada a bordo del UAS Preble redefine el futuro del combate. Armas silenciosas, ultrarrápidas y virtualmente instantáneas ya son una realidad operacional. En la Biblia, el término pestilencia frecuentemente se asocia a juicios divinos o epidemias devastadoras. En el sermón profético de Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 7, hay una mención directa: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta profecía describe un escenario global de crisis simultáneas que muchos creen ya se está configurando. El libro del Apocalipsis corrobora este panorama. En los versículos 7 y 8 del capítulo 6 leemos: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí, la imagen simbólica del cuarto jinete del Apocalipsis está intrínsecamente ligada a la diseminación de plagas y a la destrucción a escala global. En tiempos recientes, la comunidad científica ha emitido alertas sobre la posibilidad de una nueva crisis pandémica de alcance mundial. Un estudio conducido por un renombrado biólogo chino apunta a evidencias preocupantes en ese sentido. En otra parte del globo, en Australia, revelaciones sobre investigaciones sigilosas con virus de alta peligrosidad también sonaron la alarma. La conmoción pública se intensificó después de que los medios locales expusieran una falla grave. Un congelador que contenía 93 muestras activas del virus Hendra presentó un defecto en 2021. Aunque las muestras fueron transferidas, el gobierno australiano inicialmente negó cualquier implicación, pero ante la presión, acabó por admitir la existencia del laboratorio y la destrucción de 323 muestras para mitigar riesgos a la población. El virus Hendra, identificado por primera vez en Australia en 1994, está asociado a brotes fatales en equinos y humanos. Aunque es relativamente raro,
Su potencial para causar enfermedades graves es significativo, habiendo resultado en 7 muertes humanas confirmadas. Actualmente, la prevención contra el hendra se basa en 3 pilares: vacunación de caballos, sus principales huéspedes, pruebas rápidas en establos y tratamientos post-exposición en humanos. Aún así, el episodio subraya cómo la amenaza de pestilencias permanece una realidad y cómo una nueva pandemia puede emerger de forma imprevista. El libro de Isaías, en el capítulo 61, versículos 3 y 4, redactado hace más de 2700 años, ya anticipaba un escenario que parece materializarse en nuestros días: la reconstrucción de templos y ciudades de la antigüedad. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esa misma visión resuena en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ambos textos apuntan a una restauración tanto histórica como espiritual, un proceso que muchos creen está en curso. La antigua Jerusalén fue devastada en el año 70 a.C., casi 8 siglos después de estas profecías. Sin embargo, siglos más tarde, fue reerigida. Y más, el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y el restablecimiento de Israel como nación en 1948 son ampliamente vistos como el cumplimiento de diversas profecías bíblicas. En el capítulo 43, versículos 5 y 6 del libro de Isaías, encontramos una descripción vívida de ese retorno. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aún en Isaías, en el capítulo 11, versículo 11, la promesa ya se delineaba. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Adicionalmente, todo el capítulo 37 del libro de Ezequiel aborda la restauración de Israel, una profecía que muchos consideran cumplida en la actualidad. El libro de Miqueas trae una profecía de gran impacto sobre Jerusalén. Se convertiría en el epicentro religioso del mundo. Esta predicción parece estar ganando contornos reales. La disputa continua sobre el derecho al monte del templo, las reivindicaciones religiosas que rodean la ciudad y la expectativa por la construcción de un tercer templo son indicativos de ello. Todo remite a antiguas predicciones. La eventual construcción de un nuevo templo sería, en la práctica, la reedificación de un santuario ancestral. El propio retorno del pueblo judío a la tierra prometida es parte del cumplimiento profético, y el hecho de que Jerusalén congregue hoy a fieles de diversas religiones refuerza aún más su prominencia como centro espiritual global. Esa condición singular de Jerusalén es descrita al inicio del capítulo 4 de Miqueas, versículos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Resumir: el complejo conflicto israelí-palestino es una tarea ardua, pero si hay un símbolo que encapsula esta disputa, es el monte del templo. Allí se encuentran la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para el Islam, el domo de la roca y el muro de las lamentaciones, remanente del antiguo templo de Jerusalén,
el lugar más sagrado para el judaísmo. Se trata innegablemente del área más disputada del planeta. Las piedras ancestrales son usadas como evidencias históricas de la presencia judía, mientras que Al-Aqsa es un pilar de la identidad y fe palestina. La cuestión que persiste es, ¿a quién, de hecho, pertenece esta tierra? Israel ocupa una posición central en la mayoría de las profecías bíblicas. Una de las más poéticas, encontrada en Isaías, afirma que el fruto de Israel se diseminaría por el mundo, y aquella tierra, otrora árida y desolada, volvería a asemejarse a un paraíso, superando cualquier otro lugar en la tierra. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y llenarán de fruto la faz del mundo. Isaías 27:6. Porque Jehová consolará a Sión, consolará todas sus soledades, y convertirá su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. Teóricamente, nada debería prosperar en el desierto israelí, pero la realidad práctica es otra. Hoy, gracias al desarrollo de técnicas avanzadas de irrigación y agricultura, es posible cultivar una vasta gama de productos allí. El país, literalmente, hizo florecer el desierto. Y lo más impresionante, estas tecnologías están siendo exportadas a diversas naciones de África y Asia. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 11, también se refiere a un Israel restaurado y próspero, con destaque entre las naciones. Y multiplicaré hombres y animales sobre vosotros, y se multiplicarán y fructificarán. Y os haré habitar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. A partir de 2021, conforme a datos del Banco Mundial, Israel comenzó a figurar entre las 20 mayores economías del mundo en términos de PIB per cápita. La nación se consolidó como un polo global de innovación, especialmente en tecnología y agricultura. Actualmente, invierte cerca del 5% de su PIB en investigación y desarrollo, lo que le valió el apodo de Silicon Valley de Oriente. Este salto tecnológico, inclusive, encuentra eco en profecías como las del libro de Daniel y del capítulo 11 del Apocalipsis. Lo que parecía improbable hace apenas 1 o 2 décadas es hoy una realidad. Una nación que florece, lidera innovaciones y desempeña un papel central en eventos globales. El hecho de que muchas de estas profecías hayan sido escritas hace más de 2 milenios y estén, aparentemente, cumpliéndose ante nuestros ojos, lleva a muchos a creer que la Biblia es, de hecho, divinamente inspirada. El quinto sello del libro del Apocalipsis, conforme presentado en el capítulo 6, versículos 9 y 10, trae una imagen poderosa sobre la persecución a los cristianos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La persecución a los seguidores de Cristo es tan antigua como la propia Iglesia, iniciándose con Jesús y perpetuándose a través de los siglos. Pero el capítulo 20 del Apocalipsis trae una profecía aún más específica, la de cristianos siendo decapitados por su fe, una realidad que, desafortunadamente, resurgió en los tiempos modernos. La decapitación de cristianos no es un fenómeno inédito. La propia Biblia relata la ejecución de Juan el Bautista de esa manera. Sin embargo, en los últimos años, casos semejantes volvieron a ocupar los titulares, demostrando que la profecía del clamor de los mártires continúa realizándose. De acuerdo con la Lista Mundial de la Persecución 2022, 1 de cada 7 cristianos en el mundo enfrenta algún tipo de persecución clasificada como severa. Estamos hablando de más de 380 millones de personas sufriendo hostilidad por causa de su fe. Informes recientes de organizaciones que monitorean los derechos de los cristianos indican un crecimiento alarmante de esta persecución, especialmente entre 2022 y 2024.
En muchos países donde el gobierno no posee control efectivo, los cristianos se convierten en blancos fáciles para grupos extremistas conscientes de la impunidad. Hace algunos años se divulgó una lista de los 50 países más peligrosos para los cristianos, y el dato más preocupante fue el aumento significativo, en pocos años, en la proporción de cristianos perseguidos, con destaque para naciones de África y Asia. Es precisamente ante este panorama que una de las profecías más directas de Jesús se torna aún más palpable. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Es decir, más que determinar si estamos en medio o al final de los tiempos, el mensaje central es claro. Lo fundamental es permanecer firme en la fe, próximo al Creador, independientemente de lo que el futuro reserve. ¿Qué te parecieron estas interpretaciones y conexiones con los días actuales? Deja tu comentario abajo con tu opinión y no olvides compartir este video con quienes también se interesan por estos temas. Agradecemos por acompañar a El Archivero. Hasta la próxima exploración.